En el último episodio del podcast de Instagram te hablé sobre cómo he mandado la mierda al algoritmo de Instagram. Y en un primer momento te explicaba básicamente lo que voy a comentarte en este inicio de este episodio, en el que vas a descubrir cómo disparar la audiencia de tu podcast. Y lo primero que quiero que sepas es que no te debes obsesionar con el número de escuchas. En Instagram lo hacía con el número de me gustas o el número de seguidores. Porque no tienes que sucumbir a la función o al algoritmo o a lo que más gusta a la gente o a técnicas para conseguir muchos oyentes. Porque como te decía en ese episodio, te recomiendo que lo escuches, el podcast de Instagram. Básicamente, conseguir mucha audiencia de cualquier tipo es bastante fácil, entre comillas, de hacerlo, de hackear el algoritmo para que consigas muchas personas, muchos seguidores, muchos me gusta. El problema es que lo difícil o lo que debes buscar siempre es que haya una rentabilidad de ese tiempo que inviertes tanto en tu podcast como en redes sociales como en tu negocio online. Y ahí es donde sí que debes centrarte en focalizar en, sobre todo, optimizar el click-through rate que llamamos en SEO. Básicamente, la conversión. Eso es lo que tenemos que hacer. De cada 100 personas nos compra una, tenemos que conseguir que nos compren 2, y 3, y 4. Y no volvernos locos con el número de escuchas, con si están más tiempo, menos tiempo. Esos datos son interesantes, pero cuando estamos monetizando, cuando estamos generando ingresos con lo que estamos compartiendo, cuando estamos, gracias a esto, pudiendo realizar más trabajo, mejor trabajo, más tiempo, porque obviamente esto también yo lo veo en muchos podcasts. No, este podcast o muchas personas que me preguntan o me comentan, voy a crear un podcast pero es como hobby. Si gano dinero, hombre, mejor que mejor, pero solo quiero compartir cosas. Tú vas a compartir cosas durante un determinado tiempo, hasta que te canses, porque no estás generando ingresos y no te vas a motivar. No siempre, pero en la mayoría de los casos, obviamente, si ganas 2.000 euros por estar grabando episodios de podcast una a la semana, pues a lo mejor ya te planteas dejar tu trabajo y empezar a dedicarte mucho más profesionalmente al podcast porque te gusta mucho más que levantarte a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana a hacer un trabajo de algo que a lo mejor no te apasiona. O incluso aunque te guste, prefieres incluso tener más libertad grabando episodios de podcast con algo que estabas haciendo como hobby. Entonces, tenemos que cambiar muchas veces esa mentalidad y decir, vale, voy a crear un trabajo, pero vamos a rentabilizarlo al máximo. Y aquí es donde entran sistemas de afiliación, sistemas de conseguir rentabilidad, de lo que ya te he hablado en otros episodios y que si quieres te puedo hablar específicamente en algún nuevo episodio. De hecho, yo hago muchos experimentos. En el próximo episodio seguramente te hable sobre cómo he creado un nuevo podcast sin yo grabar nada, sin que haya una persona detrás, sino que, ya te lo comentaré, como digo, más adelante. Pero es muy interesante que podemos crear podcasts sin nosotros tener conocimientos de nada, sin nosotros utilizar nuestra voz y, como digo, me gusta hacer este tipo de experimentos. El caso, la temática, monetizar y sistemas de afiliación, bajo mi punto de vista, es algo con lo que sí que te tienes que obsesionar, pero no con el número de personas que te están escuchando. Que obviamente cuanto más crezcas, muchísimo mejor. Como digo, hay estrategias para crecer de una forma tanto orgánica, de forma natural, como pagando. Pero esto no debe ser tu prioridad, porque ya seguramente tengas cierto número de personas que te están escuchando. Y aquí, como digo, vamos a intentar en este episodio darte muchas claves, pero para que te hagas una idea, voy a decirte los números que yo tengo en mis 8 podcasts. Para que sepas, y yo genero bastantes ingresos con estos podcasts, podría generar mucho más, pero no me he focalizado. Realmente mi negocio se centra en borjagirón.com, en mis cursos y en sistemas de afiliación a través de, sobre todo, mi blog y en otras páginas web que tengo. Pero obviamente mis podcasts también son una fuente de ingresos interesante. ¿Podría focalizarme mucho más y buscar, por ejemplo, patrocinadores? Sí, pero con el sistema, en mi caso, sistemas de afiliados, por ejemplo, yo recomiendo Bluehost. Si estás buscando un hosting para montarte tu página web, tu tienda online, pues
te dejo el enlace en las notas del episodio, con YouTube, que de hecho subo los podcasts a YouTube para que haya más audiencia. Borja, es que solo me ven, tengo 100 visualizaciones cuando los subo en los podcasts, o 50, o 300, que me parecen pocas. Da igual, aunque sea una que te vea en YouTube, puede ser interesante. Así que cuanto más distribuyas en distintos medios, más posibilidades tienen que te descubra una persona, 2 personas, y esas personas puede que sea justo esa persona a la que pueda recomendar porque tenga muchos seguidores y llegues a mucha más gente. Bueno, como digo, te comentaré en este episodio más estrategias, pero en mi caso, como digo, Bluehost, por ejemplo, cuando lo recomiendo, hice un vídeo, de hecho, en YouTube que está funcionando muy bien, porque ofrezco un sistema, un secreto, un truco para conseguir un descuento extra, aparte del 50%. Bueno, si quieres, te dejo el enlace en las notas del episodio o buscas en YouTube Borja cupón descuento Bluehost y ves a lo que me refiero. Y ese vídeo me está generando muchos ingresos, solo un vídeo, porque en el último episodio de mi podcast Los Últimos Días, hablaba sobre una parte de todo lo que hablaba en ese episodio, sobre la búsqueda de ese producto o servicio cuando utilizas sistemas de afiliados que realmente te esté aportando valor. Y en mi caso, el otro servicio que me funciona muy bien es la herramienta de email marketing de Sendinblue. borjagirón.com/Sendinblue. Las conversiones son muy altas y por eso muchas veces lo recomiendo, que es un servicio que también yo utilizo. Pero bueno, el caso. De nuevo, volviendo al tema de audiencias. Te voy a comentar mis números. Podcast Marketing Digital, 300.000 reproducciones, unas 1.500 escuchas por episodio. Podcast Marketing Digital para Podcast, 40.000 reproducciones, 300 300 personas por episodio me soléis escuchar. En el otro 1.500, que está bastante bien y es nicho, pero es que aquí son 300 personas que tenéis un podcast, que tenéis una audiencia. Y de aquí yo tengo que ver el potencial que tengo con este podcast por haber buscado un nicho de marketing digital para podcast. Si me estás escuchando es o bien porque tienes un podcast y quieres crecer con él, quieres aprender y utilizar este tipo de estrategias, o bien porque estás pensando en crearlo y quieres aprender un poquito de ello. Normalmente esto va a ser así. Entonces, los podcasters, mi audiencia, tenéis mucho poder. De aquí que se me haya ocurrido por ejemplo, utilizar esta estrategia de, para dar a conocer tu podcast, qué mejor que otros podcasters recomienden tu podcast. Esto es una de las mejores opciones, porque la gente que está escuchando, no tienes que decirle ni que es un podcast, ni que te busquen en Spotify, porque ya saben cómo buscar podcast, ya escuchan podcast. Y si en estos podcasts son de una temática relacionada, parecida, emprendimiento en mi caso, marketing digital, negocios online, etcétera, pues hay más posibilidades de que escuchen este podcast o incluso podcasts que hablen también sobre podcast, que hay bastantes. Bueno, pues esto es lo que quería proponerte antes de continuar con ello. Sois unas 300 personas, seguramente 300 podcasters los que estáis aquí detrás. Si recomendáis tanto este podcast, Marketing Digital para Podcast, como cualquiera de mis otros podcasts, el que más os guste, si os gustan, espero que sí, porque si me estás escuchando es que más o menos te puede gustar algo o te aporta algo de valor, si me lo recomiendas, no te voy a asegurar que yo voy a mencionarte en alguno de mis podcasts, pero si me gusta tu podcast y me entero de que me has recomendado, escríbeme, @BorjaGirón en Instagram o en borjagirón.com en la sección de contactar. Yo voy a recomendártelo. Voy a recomendar en alguno de mis podcasts tu podcast. Así que, recomiéndame, dices, mira Borja, he recomendado tu podcast Marketing Digital o el podcast de Instagram, o SEO para bloggers, o Triunfa con tu blog, o Mastermind Emprendedores Digitales, o cualquiera de mis podcasts, como digo, o Marketing Digital. Lo he recomendado en este episodio. Me lo pasas, yo lo escucho, digo, qué bien, es muy profesional, me da igual el número de oyentes que tengas, pero obviamente que no sea tu primer episodio. Si tienes más de 10 episodios creados de forma frecuente y creas uno nuevo y recomiendas uno de mis podcasts, yo lo escucharé y recomendaré si lo considero oportuno, como digo, yo aquí mi libertad al máximo, sobre todo, prioritario, pero si tu podcast es bueno, si lo haces bien, estás aportando valor a una audiencia determinada, yo voy a recomendar tu podcast. Así que, como medio para intentar disparar tu audiencia, recomienda alguno de mis podcasts y yo recomendaré tu podcast en alguno de mis podcasts.
Vale, continuando, más datos. El podcast de Instagram, 200.000 reproducciones, 1.000 personas por episodio. SEO para blogs, hay algunos, pues por ejemplo, el podcast de marketing digital, te lo digo, 1.500, pero hay algún episodio como el futuro de Google y el futuro de Facebook que tienen 10.000. Uno de ellos tiene más de 10.000 reproducciones. Hay algunos que tienen menos, del inicio, etcétera, pero bueno, para que te hagas una idea. Una media, más o menos. El podcast de Instagram, 200.000 reproducciones, unas 1.000 personas que me escuchan por episodio. SEO para bloggers, 80.000 reproducciones. En el último año, porque este ya está en Instagram, en iVoox y solo me da del último año, 1.500 personas por episodio. Triunfa con tu blog, 31.000 personas en el último año, unas 1.500 por episodio. También tienes que tener en cuenta que de algunos de estos podcasts tengo muchos más episodios, en otros menos, unos tienen más frecuencia, unos son a lo mejor empezaron diario, otros semanales, otros mensuales. Entonces, pues obviamente algunos con menos episodios tienen a lo mejor un margen para que más personas lo puedan escuchar. Esto también tienes que tenerlo en cuenta. El podcast Marketing Digital, el podcast Mastermind Emprendedores Digitales, la verdad que no lo sé. No, en el próximo episodio del podcast con José Miguel García lo revisaremos y daremos los datos. Y en total en iVoox, desde el 15 del 5 del 2016 a noviembre de 2020, más de 1 millón de escuchas totales en todos mis podcasts. Tengo el podcast de Instagram en Spreaker, tengo el podcast Marketing Digital para Podcast, y los últimos días que no te he dado datos, de los últimos días no lo tengo por aquí apuntado. Bueno, pero pocos, no hay mucha gente. Los podcasts los últimos días te recomiendo que lo escuches porque para mí es uno de los que más valor aporta, sobre todo si tienes un negocio online o quieres generar ingresos. Pero no me importa, esto lo comentaba, como digo, en el último episodio de Instagram, el de a la mierda el algoritmo de Instagram. Si yo aporto valor, sé que aporta valor, aunque sea a pocas personas, es como más secreto, más VIP, lo voy a seguir haciendo, porque además a mí me encanta. Y me da igual un poco también las estrategias de crecimiento que llevan tiempo y que en ocasiones, como el podcast Marketing Digital o el podcast de Instagram, tienen más éxito de manera natural sin yo hacer nada, simplemente por la temática y porque, pues en Spotify me han destacado. Y yo no he podido controlar esa parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor al crear 8 podcasts, pues alguno de ellos tiene más probabilidades, entre la temática que guste más, entre que te destaquen en Apple Podcasts, etcétera. Bueno, pues este tipo de estrategias tienes que también conocerlas, que hay un factor suerte que está ahí y que no se puede controlar siempre. ¿Qué más cosas? Bueno, para disparar la audiencia de tu podcast, vamos con estrategias concretas. Campaña en Instagram, con enlace que puedes hacer o en Instagram o en Facebook, con Facebook Ads, por ejemplo, con un enlace a Spotify, porque te va a abrir o para que descargues la aplicación, o si la tienes, que mucha gente la tendrá directamente, o puedes filtrar incluso un poco más avanzado para mostrarlo a gente que tenga iPhone, para que abra Apple Podcast, porque en todos los iPhones está preinstalada la aplicación de podcast. O buscar gente que esté utilizando Spotify para mostrar específicamente a esa gente tu anuncio de tu podcast, de algún episodio. Yo recomiendo hacer alguna campaña con algún episodio específico que haya funcionado bien. En mi caso, pues promociono en Instagram un episodio del podcast de Instagram, gente que está en Instagram y que si tiene una cuenta de Instagram y lo utiliza y seguramente quiera más seguidores, hay un episodio en el que directamente esta campaña, que creo que lo he comentado más veces, y si no lo comenta, no lo sé, creo que lo he comentado ya más veces, pero básicamente es una historia en la que compartía las estadísticas de una publicación con la que, gracias a los hashtags, había llegado a pues muchísimas personas, muchas más de las normales. Entonces, eso es lo que hago, creé un episodio hablando sobre ello, creé una publicación específica, una historia, que es la que estoy promocionando y me está funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque el público está en Instagram, porque el contenido es de Instagram. Entonces, si hablas sobre Facebook, sobre redes sociales, sobre algo, promociona ese artículo, ese episodio de tu podcast que más se ajuste a las necesidades. Y si puedes filtrar y segmentar, pues muchísimo mejor. Más cosa, escribe a otros podcasters para realizar un intercambio de menciones, como estoy haciendo yo, por ejemplo, en este episodio, tanto en tu podcast como mandar un mensaje, un email, por redes sociales, etc.
Realizar entrevistas. Esto obviamente, si haces entrevistas, estas personas van a reconocer, bueno, primero van a conocer tu podcast, segundo, van a darlo a conocer y tercero, estas personas tienen audiencia que seguramente cuantas más entrevistas hagas, más probabilidades tienen de que sus oyentes también empiecen a escuchar tu podcast. Siguiente estrategia, salir primero en Apple Podcast. Esto ya no funciona tan bien como antes, pero lo tengo revelado desde hace ya bastante tiempo, una estrategia que aprendí gracias a una persona, no voy a citar su fuente, pero también tiene podcast y básicamente, no sé si decírtelo, pero bueno, tengo un episodio en un artículo en borjagirón.com donde te explico cómo salir primero en iTunes. Así que te dejo el enlace en las notas del episodio o si buscas en Google cómo salir primero en Apple Podcasts o en iTunes, va a aparecer mi artículo. Y ahí te explico una estrategia para poder salir pues primero, en tu categoría o incluso en muchas otras categorías. Y hay un sistema que lo he comentado ya, creo, en algún otro episodio anterior, pero es básicamente, te voy a dar una pincelada. Si acudes a tiendas de Apple y utilizas para darle 5 estrellas a tu podcast, ahí lo dejo. Hasta aquí puedo leer. Como digo, este tipo de estrategias, en el curso de podcast, te cuento algunas de ellas y son muy interesantes para utilizar como estrategias de growth hacking, de crecimiento, sin invertir, dedicando un poco de tiempo y hacer crecer tu podcast o salir, por ejemplo, primero en los rankings de Apple Podcast. Siguiente estrategia, paga a iVoox. Yo, el podcast de Mastermind Emprendedores Digitales y el podcast de Instagram, si mal no recuerdo, estoy utilizando una de las funcionalidades de pago de iVoox que te lo promocionan, te mandan un email a su lista, etc. Entonces, este tipo de estrategias funcionan muy bien. Aquí también tienes que saber que en iVoox, al cabo de 2-3 meses, pues como que se olvidan un poco. Tendrías que escribirles y decirles, oye, estoy pagando aquí, o dejar de pagar y luego volver a pagar al mes siguiente. Truquito. Anúnciate en Overcast, por ejemplo, o con Spotify Ads. Esto también es súper interesante porque en triunfacontublog.com he dejado una masterclass donde explico cómo hacer campañas con Amazon. Bueno, yo no lo explico, de hecho lo explican los de Spotify y los de Amazon. En caso de que tengas algún libro, pues aquí también te puede resultar de interés. Si tu podcast obviamente está en Spotify y la gente vas a poder mostrarle una campaña en Spotify, va a ser mucho más fácil que te escuchen porque no tienes que abrir una nueva aplicación, no tienes que hacer clics, etc. Entonces, Spotify Ads puede venir muy, muy bien para dar a conocer tu podcast. Hay muchos podcasters que realizan este tipo de estrategias y muchos Instagramers que tienen muchos seguidores porque han pagado de forma estratégica y sabiendo qué hacer. Patrocina a otros podcasts. Esto también, para empezar a crecer, para empezar a conseguir seguidores. Ten en cuenta todo lo que te he dicho al principio, pero también, obviamente, necesitas seguramente un mínimo de audiencia en algunos de tus podcasts, sobre todo si quieres motivarte generando ingresos, que eso sería lo primero, tener la estrategia para generar ingresos. Tienes que vender algo. Para eso te recomiendo que escuches el podcast Marketing Digital. O que te suscribas a triunfacontublog.com. De hecho, hay un curso específico de monetización. Ahí puedes sacar un montón de ideas. Dalo a conocer en redes sociales. Esto también. Yo, mira, ahora estoy promocionando alguno de las publicaciones que he tenido, de hecho lo contaba en el podcast de los últimos días, pero en YouTube suben automáticamente, en Instagram también promociono algunos episodios, en Facebook puedes poner cortes de episodios con Overcast, con la aplicación de Overcast, puedes crear como cortes con audio que queda con la carátula y luego lo puedes compartir incluso en IGTV episodios enteros, tienes hasta 1 hora para subirlos ahí en modo vídeo, subirlos a YouTube o el vídeo de YouTube lo descargas y te lo subes a IGTV. De nuevo, en cuantas más plataformas estés, mejor. Y obviamente en las plataformas típicas de Spotify, Apple Podcast. Bueno, esto tienes el curso de podcasting porque solo lo tienes que dar de alta una vez. Ya lo sabes si estás escuchando este podcast. Así que, bueno, eso es muy importante también. Manda un email a tu lista. Si estás trabajando en email marketing, manda emails con los nuevos episodios. Esto también lo hago yo y funciona realmente bien. Y si no estás utilizando el email marketing, ni tienes una página web o una landing page donde pidas el email para mandar el aviso o mandar algo en particular, es importante que lo trabajes porque es una de las mejores estrategias para generar ingresos a través de Internet que no se ven, obviamente. Nadie ve a no ser que se suscriba a los emails que mandas.
Entonces, esto es como lo que hay por debajo de los negocios online y es fundamental que empieces a trabajarlo, aprender algo de SEO, escribir esos artículos estratégicos, conseguir gente y luego avisarles de, pues he lanzado este podcast, este nuevo episodio que a lo mejor solo te han descubierto a través de Google o a través de algún otro tipo de campaña. Grupos en Telegram. Crea un grupo de Telegram. Yo muchas veces, ya tengo un grupo de Telegram, hay casi 700 personas ahí metidas con alumnos de triunfacontublog.com y funciona muy bien también. Hay que darle a conocer. Creo algunos grupos específicos también de vez en cuando para algunos retos, etcétera. Grupos de Telegram está también muy bien. Anúnciate en el grupos de Telegram, por ejemplo, que estés registrado, que estés utilizando, habla con la persona que esté al cargo y dile que le ofreces cierta cantidad para que anuncien o si pregúntales directamente si puedes dar a conocer tu nuevo podcast o un episodio en particular que pueda ayudar a un grupo determinado de un grupo de Telegram. Hay muchísimos grupos de Telegram de prácticamente casi todo. Grupos en Facebook, también busca grupos en Facebook y puedes también hablar con la persona encargada o directamente promocionar algún episodio o dar a conocer algún episodio que pueda ayudar a la comunidad. Añade tu podcast en la firma. Yo, por ejemplo, en mi firma tengo borjagirón.com, el enlace, cursos de marketing digital hacia triunfacontublog.com y también recomiendo mi cuenta de Instagram. No pongo los podcasts porque ya es un poco a lo mejor abusar, pero 3 cosas yo creo que pueden ser interesantes y si no estás promocionando ninguna de las cosas, añade y recomienda tu podcast en todos los emails que mandes, tanto amigos, conocidos, familiares, como en todos los emails de trabajo. Bueno, con cuidado, obviamente, si es de trabajo de otra empresa, no. Pero si es de tuyo particular, sí. O si en tu empresa tienes un podcast. Que lo hagan todas las personas que trabajen, que en su firma, que esto se puede hacer, se añada el enlace, por ejemplo. Banner superior en tu página web. Esto hay una opción, de hecho, tengo 2 vídeos en mi canal de YouTube donde te explico todos los plugins que yo tengo. Para los que estáis en triunfacontublog.com, he creado una masterclass donde salen los plugins antes que en YouTube en abierto y ahí te explico todos los plugins que utilizo. Y hay uno que me permite poner, cuando alguien entra en la versión móvil, tanto de borjagirón.com como de triunfacontublog.com, sale el banner en la parte superior del podcast y con un enlace directamente para, si tienes un iPhone, te va a salir para que abra Apple Podcast. Y esto también, obviamente, es otro canal más, otra fuente de generar ese tráfico o que des a conocer tu podcast. SEO en tu blog con menciones a episodios, fundamental. En mi caso también utilizo... ¿Cómo se llama? Bueno, un plugin en borjagirón.com/SPP. Puedes encontrar este plugin, Simple Podcast Press, que me permite crear, cada vez que se publica un nuevo episodio, con este plugin se genera un artículo con el título, con el contenido de la descripción y con el reproductor de Simple Podcast Press para que la gente lo escuche. De nuevo, más gente puede escuchar el podcast gracias a Google, gracias a ese contenido que se sube de forma automática. Camisetas, puedes crear camisetas con tu podcast y venderlas o regalarlas en tus eventos. Por ejemplo, yo en los eventos que hago regalo mi libro en ocasiones o sorteo mi libro, el otro éxito, que te recomiendo que leas, borjagirón.com/éxito o lo tienes en Amazon tanto en formato papel como en formato digital. Si no lo has comprado, cómpralo que te va a encantar. Bueno, o para regalar, creo que puede ser un muy buen regalo. Que te destaquen en Apple Podcasts, en iVoox, en Spreaker, en Spotify, pues obviamente esto no lo podemos controlar, o al menos hasta mi conocimiento llega, es así que hay gente que sí que tiene ahí mano y le meten en Apple Podcast, pero otras personas no. Emite directos, por ejemplo, puedes hacer directos en Spreaker de tu podcast, de un episodio de tu podcast en directo y esto obviamente va a hacer que más gente te descubra. Puedes hacerlo con algunos especiales o directamente directos en redes sociales que luego pases a formato podcast, entrevistando gente, etcétera. Yo he hecho, esto lo hice en el podcast Triunfa con tu blog, entrevisté a más de 30 personas en directo que luego pasé a formato podcast, lo creé en YouTube, se quedaba subido en YouTube y en otras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en todas prácticamente. Y es muy, muy rentable porque es un contenido, das a conocer, es como hacerlo todo en un momento. Esa hora invertida, por ejemplo, lo reproduces en todas las redes sociales, es un directo que te da mucho más engagement, llegas a muchas más personas, se queda todo guardado y luego puedes subirlo a formato tradicional de audio.
Así que es como un todo en uno y funciona realmente bien. Además es en directo, que puede pasar cualquier cosa. Con la aplicación de Restream, borjagirón.com/Restream, puedes hacerlo. Y con Spreaker, por ejemplo, puedes hacer directos en audio solo. Muy, muy potente. Las dos opciones. Te recomiendo que las pruebes. borjagirón.com/Restream. De hecho, en YouTube he creado varios tutoriales. Es muy sencillo de utilizar esta herramienta y te permite hacer distribuciones o un directo que salga en todas las redes sociales. Menos en Instagram, pero que te comento en estos tutoriales cómo hacerlo o cómo solventarlo, básicamente. Que de momento ninguna otra herramienta permite transmitir en directo en Instagram. Y por último, aunque hay muchas más estrategias en la lección, hay una lección específica del curso de podcast de triunfacontublog.com, te dejo el enlace en las notas del episodio, tienes muchas más opciones, pero al final muchas veces es o invertir, o dedicarle tiempo, ser constante, intentar hacer un formato un poco más distinto y más ameno. La duración también es muy importante, de hecho, en algún episodio si supero la hora se escucha muchísimo menos, la gente ya, una hora, esto no lo escucho. También es clave, así que depende de tu público. Hay gente a lo mejor que escucha podcast de cómics y le da igual que sean 6 horas, o de historia, o de algunas cosas que les apasionan, y le da igual si son 6 horas seguidas, pero hay otras temáticas que a lo mejor gente en marketing escucha 20 podcasts, y hay otras personas de cómics o de alguna temática en particular que escuchan 3 podcasts y ya. Entonces, que sean 6 horas para unas personas no les importa, porque son muy frikis, y otras personas a lo mejor su tiempo está más centrado en otras cosas, entonces tiene que ser podcast de 10 minutos, de 20 minutos como mucho, y si tu podcast es de marketing y la gente escucha 15 minutos, si tu podcast es de 2 horas, no lo van a escuchar, por muy bueno que sea. Así que esto tienes que tenerlo también en cuenta. La temática, pide que se suscriban y que lo den a conocer. Si este podcast, Marketing Digital para Podcast, te gusta, conoces a algún podcaster, recomiéndaselo. Como digo, también obviamente en tu podcast puedes recomendar mis podcasts. Como te he comentado antes, mencióname en @borjagirón, mándame un email y yo de nuevo puedo darlo a conocer. Pero también pídelo, si no lo pides, no lo van a hacer, la gente no lo va a hacer. Y al final, como conclusión, todo suma. Esto requiere tiempo. Yo llevo, como te he comentado antes, mi primer podcast, el SEO para bloggers, lo lancé a mediados de 2016. Más de 4 años. Hay algunos podcasts, como el podcast de Instagram, que tiene mucho menos tiempo, no sé cuánto tiempo tiene, 1 año y medio, 2 años, no sé. Marketing digital también por ahí, y tienen mucho más alcance que los que llevan mucho más tiempo, por la temática, porque pues Spotify lo ha promocionado, etcétera. Pero al final tienes que saber que si has generado un negocio, estás generando un negocio, tienes que dedicarle más tiempo. Por ejemplo, yo al podcast Marketing Digital y al podcast de Instagram creo más episodios porque me están funcionando muy bien y porque lo tengo un sistema para generar más ingresos con ellos. Entonces, como me están funcionando bien, tampoco me preocupo por darlos mucho a conocer. El podcast de Instagram sí que hago alguna campaña, gasto unos 5 euros al día aproximadamente, pero bueno, todo esto suma. Al final todo suma y tienes que generar más contenido, utilizar todas las herramientas que puedas, incluso contratar un asistente virtual para que haga ciertas tareas de contacto, etcétera. Tienes un artículo dentro de borjagirón.com donde te hablo sobre, por ejemplo, la persona que tengo yo contratada que realiza distintas tareas y algunas de ellas son de este tipo y me ayudan a dar a conocer mis productos, servicios, podcasts, etcétera. Tareas algo veces que son un poco repetitivas, por ejemplo, ponerte en contacto con podcasters. Pues esto lo puede hacer un asistente virtual. Entonces, como digo, si te interesa este tema, borjagirón.com, te vas al blog, al buscador, pones asistente virtual o en Google pones asistente virtual Borja y vas a poder encontrar más información sobre esto. Muchas gracias por estar aquí detrás, por compartir este episodio. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo, dile, oye, escucha el podcast Marketing Digital para Podcast. Y por último, sois muchos los que estáis aquí detrás, muchos podcasters, tenemos mucho poder entre nosotros, aunque no lo parezca, pero sí que tenemos mucho poder, mucha audiencia junta, imagínate 300 podcasts juntos, pues si te gusta alguno de mis episodios, alguno de mis podcasts, recomiéndalo en tu podcast, mencióname o escribe un mensaje directo privado en Instagram o en borjagirón.com en la sección de contactar. Yo escucharé tu podcast y lo recomendaré
en el podcast que a lo mejor que más se ajuste, puede ser Los Últimos Días, Marketing Digital, etcétera. Cualquiera que se ajuste a tu contenido, lo recomendaré en ese episodio si me gusta tu podcast, de nuevo. Muchas gracias por estar aquí detrás, por compartirlo, por suscribirte, por acceder a los enlaces de afiliados, y nos escuchamos en un próximo episodio. En el próximo episodio, como digo, no sé si voy a hablarte sobre este podcast que grabo sin yo estar ahí, o si quieres que hable sobre algo en particular, pues también coméntamelo. De hecho, hay cambios con Google Search. No sé, te puedo comentar también cuidado con las temporadas de tu podcast en Apple Podcast, por ejemplo. Bueno, tengo varias temáticas aquí, varias ideas que tengo en mi Excel montado y hablaré sobre alguna de ellas. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.